Si os parece, como hay mucha materia hoy, iremos empezando. Nada, hoy tenemos con nosotros a Damaso, ¿vale? Que nos hablará del mundo de las patentes. Damaso es de background biotecnológico, ha hecho un máster en bioquímica, biología y biomedicina en la Autónoma y también hizo un programa de especialización en innovación y transferencia tecnológica en la UOC. Ya lleva más de 9 años en el área de propiedad industrial, de propiedad industrial e intelectual como agente de patentes y calificado también como agente europeo de patentes, por lo cual hoy es una buena oportunidad para aprovechar de todo su conocimiento, así que le dejaremos paso y si tenéis cualquier duda o pregunta, sentiros libres de levantar la mano y hacer una ponencia dinámica sin ningún problema. Damaso, si quieres, tú Sí, mismo. muchas gracias por la presentación. Voy a compartir entiendo que me escucháis correctamente. Sí. Voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, como ha dicho Xavier, por favor interrumpidme. Es decir, la idea, hay mucha materia, es verdad, como ha dicho Xavier, pero bueno, si hace falta aceleraremos en algún punto y si no, de todas maneras tendréis las diapositivas, con lo que y cualquier duda que os pueda surgir siempre me podéis escribir o llamar. Entonces, la idea es que os llevéis ciertos conceptos clave de patentes, que como veréis, es decir, de patentes, de secreto, de estrategia de patentes, de modelos de utilidad, de patente unitaria y de temas de valoración y cesión y licencia que estuvimos comentando con Xavi que también podrían ser interesantes para vosotros, para que tengáis en mente el hecho de que los activos de propiedad industrial son activos que efectivamente se pueden vender y licenciar, entre otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer primero es una pequeña introducción para que tengáis en cuenta que a medida que van avanzando los años, los activos intangibles cada vez representan un porcentaje mayor del valor de las empresas y del valor, del valor en general de las empresas, con lo que es muy importante que todo lo que vosotros estáis investigando, que es un intangible, es decir, estáis generando intangibles con toda la inversión y toda la investigación que estáis haciendo, lo protejáis adecuadamente, porque esto os puede dar mucho en el futuro. Y si no lo protegéis, no podréis, es decir, estaréis muy limitados a la hora de obtener un rendimiento económico de ello. Entonces, avanzando un poco, esta diapositiva os da un esquema de lo que, básicamente de lo que hacemos en nuestro día a día, en propiedad industrial, intelectual. Arriba podéis ver todas las figuras de propiedad industrial con las que más trabajaréis. Seguramente son con patentes, modelos de utilidad, que los comentaremos hoy, con marcas y con diseños industriales. ¿Qué comparten todas las figuras estas de propiedad industrial en la parte de arriba? Que, salvo contadas excepciones, son registrales. ¿Qué quiero decir? Que yo no tengo el derecho, si yo no voy al registro, lo presento y me lo conceden. Es decir, tengo que hacer un trámite administrativo de solicitarlo, que me lo examinen y me lo concedan. Y en la mayoría de los casos se trata de derechos territoriales, es decir, lo tendré en el país en que lo presente y me lo concedan. En la parte de abajo tenemos el tema de propiedad intelectual, que a día de hoy, al menos en vuestro ámbito, es muy aplicable para el tema del software, el código fuente y el material que generéis asociado a este software, manuales de uso, contenidos, es propiedad intelectual, son derechos de autor. Diferencia fundamental con la parte de arriba, que los derechos de autor los tenéis desde el momento en que los generáis. Sí que podéis, en cualquier caso, generar pruebas. Esta generación de pruebas lo que hace es fortalecer vuestros derechos, pero no es necesario, los tenéis desde el momento en que los generáis. Y en medio encontramos una figura que explicaremos muy brevemente y que ha surgido bueno, no es que haya surgido en los últimos años, sino que recientemente lo que se ha hecho es una ley específica para esta figura, que es el secreto empresarial. El secreto empresarial no requiere de ningún registro, evidentemente, ni de nada de esto, sino que se trata de medidas internas que lo que tratan es de proteger el secreto. Sí que, como en el caso de los derechos de autor, la propiedad intelectual, se pueden generar pruebas, pero se trata de algo interno, no de algo externo. Entonces, algunos conceptos claves que quiero que tengáis, que os quedéis a efectos de propiedad industrial es que las patentes tienen una duración de 20 años, los modelos de utilidad de 10, las marcas de 10 y como excepción se pueden renovar indefinidamente mientras os interesen, los diseños de 25 y después otro concepto que si tratáis con propiedad industrial lo veréis y que es muy importante es el de la prioridad. La prioridad, que ahora lo vamos a comentar en cuanto a patentes,
es el plazo, por así decirlo, que tenemos desde nuestra primera presentación. Como he dicho, los derechos de propiedad industrial son territoriales, quiere decir que solo los tenemos donde los presentemos. Pues nosotros hacemos una primera presentación, pongamos en España, este es el plazo, el que se indica aquí de 12 meses para patentes y modelos de utilidad y de 6 meses para marcas y diseños, es el plazo que tenemos para beneficiarnos de la fecha de esta primera presentación y extender internacionalmente el derecho. Este plazo, para que lo tengáis en mente, de prioridad es muy importante, de hecho diría impepinable, para patentes, modelos de utilidad y diseños, porque hay un requisito en estos 3 casos que es la novedad mundial, que quiere decir que si no me beneficio seguramente de este plazo de prioridad, mi propia primera presentación me mataría la novedad de cualquier presentación en el exterior. Para marcas, este plazo de 6 meses de prioridad no es tan imprescindible porque no tiene este requisito de novedad, sino que tiene otros requisitos de identidad o similitud con otras marcas en el país y por tanto si no usamos este plazo de 6 meses tampoco es tan importante, lo que hay que fijarse es en qué marcas hay en ese país. Pasamos muy brevemente por secreto empresarial. El secreto empresarial, que como he dicho es una figura que ya existía desde hace mucho tiempo, pero recientemente se ha generado una legislación específica para esta figura y lo que quiero que tengáis en cuenta es que puede ser objeto de secreto cualquier tipo de información que evidentemente se pueda conservar en secreto en la explotación o que se pueda conservar en secreto, que no quede divulgada, que otorgue una ventaja competitiva a la empresa, en este caso. Es decir, cualquier tipo de información quiero decir que puede ser técnica o, en el caso de empresas, que no es lo que, es decir, ahora mismo seguramente nos ocupa menos, pero cualquier tipo de información asociada a tipo comercial, tipo de estratégica, todo eso puede ser secreto. Y lo que la base es que el secreto tiene que ser objeto de medidas razonables de protección del secreto, es decir, identificarlo como secreto. No cualquier información en la empresa o en la institución puede ser secreta, sino solo aquella que de verdad cumpla los requisitos para ser considerada secreta. Tiene que estar identificada y diferenciada del resto de información, accesos restringidos, contratos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Diferencias, para que lo tengáis en cuenta, entre lo que es IP, es decir, propiedad industrial, y secreto empresarial. La más importante para mí es la primera, que es lo que os tenéis que llevar a casa, que os da cada una de las cosas. Es decir, una patente, como ejemplo de derecho de propiedad industrial, te da un monopolio de derechos. Es decir, tú tienes un derecho concedido y, por tanto, tú puedes excluir a cualquiera de ese campo con independencia de si ha llegado a él, es decir, de si ha llegado a tu invención de forma independiente a ti o no. Es decir, si ha leído tu patente o no, porque podría darse la situación en que hubiera una patente concedida y alguien, investigando de forma independiente, llega a algo que cae dentro. Da igual, aquí tú tienes un monopolio de derecho. En cambio, el secreto te da un monopolio que decimos de hecho, porque tú tienes el monopolio por el hecho de que la información está secreta. Y por tanto, en realidad, el secreto de lo que te protege es de que alguien intente robarte esta información de forma ilícita. Es decir, que haya una fuga de un empleado, que haya un ataque cibernético que intente robarte, etcétera, etcétera. Pero respecto a lo que no te protege es, por ejemplo, que alguien de forma independiente a ti, sin hacer nada ilícito, llegue a lo que constituye tu secreto. Porque ahí tú no tienes protección, mientras que la patente de eso sí que te protege. Por eso decimos que es un monopolio de derecho frente a uno de hecho. Entonces, el secreto no tiene limitación territorial, en cambio la patente, como buen derecho de propiedad industrial, sí que tiene la limitación territorial de que solo te da protección en los territorios en los que la presentes. Otra diferencia, evidentemente, es que el secreto es reservado, mientras que la patente acaba publicándose. Aquí os suelto un plazo clave: las patentes se publican a los 18 meses de prioridad, que esto ya veremos a nivel de estrategia de patentes qué implicaciones tiene. El derecho tiene una duración evidentemente ilimitada siempre y cuando hay que tener para mí 2 factores o 3 en cuenta. La primera es que tú lo mantengas en secreto, evidentemente. La segunda es el avance de la técnica, porque puede ser que un secreto a día de hoy no pueda ser secreto de aquí a unos años por el avance de la técnica, por ejemplo. Y ya está, y es algo que tenemos que tener en cuenta a medida que avance el tiempo. Y en cambio las patentes tienen una duración limitada, como hemos dicho, 20 años desde fecha de solicitud. Diferencias: patentes tienen que ir por registro, como todos los derechos de propiedad industrial, salvo contadas excepciones, y en cambio el secreto son medidas de seguridad en torno al secreto para poder conservarlo como secreto y poder justificar que tienes un secreto in place.
Costes, las patentes, como si alguna vez trabajáis con ellas, veréis que a lo largo de su vida tienen un coste relativamente elevado. Ahora diremos una figura, la de la patente unitaria, que va tendente a rebajar estos costes. Y en cambio el secreto es un coste, vamos a decirlo, más puntual, aunque tienes que mantenerlo actualizado, pero que al final queda mucho más reducido respecto a las patentes. Entonces, esto es lo que os quería mencionar respecto al secreto, y ahora ya entramos en patentes y ya toda la presentación va a estar centrada en patentes. Como he dicho, si tenéis cualquier duda respecto a cualquier tema, por favor, abrid el micrófono e interrumpid. Entonces, os lanzo una pregunta: ¿qué es una patente? No sé si ya habéis trabajado o no con esta figura, pero me gustaría que, por favor, si alguien tiene una idea, tiene una sugerencia de definición, que me dijera qué es una patente. Si nadie se anima, lo que voy a decir es, os voy a explicar la definición. Bueno, lo primero es, no hay una definición legal de lo que es la patente, es decir, no hay una definición como tal. Entonces, a mí, cuando empecé en este mundo, lo que me explicaron, o la definición que me dieron, es que se trataba y me parece, con el paso de los años me parece bastante acertada aún, se trata de un contrato entre, vamos a decir, el titular de la patente y el Estado, por el cual hay un intercambio. Y en esta clave del intercambio es lo que tenéis que entender, porque cuando redactamos patentes os pedimos cierta información y todo. Se trata de un intercambio porque el Estado te está dando un monopolio, porque te da un monopolio sobre tu invención, y tú le das al Estado a cambio, es decir, el titular le da al Estado a cambio conocimiento científico. De ahí uno de los requisitos que veremos, que es la suficiencia en la descripción. Es decir, tú tienes que dar una descripción suficiente de lo que tú has generado, es decir, de tu invención, para que la sociedad la pueda conocer y pueda seguir investigando, a cambio de que el Estado te dé un monopolio para su territorio. Esta sería para mí una definición que es totalmente inventada, no la encontraréis en ningún sitio, pero que para mí define bastante bien lo que es la figura de la patente. Por tanto, en base a esta figura, ¿qué es una patente? Pues es un documento técnico-legal, es decir, tenéis que tener en cuenta siempre que no es un artículo científico, es un documento evidentemente técnico, y tenemos que asegurarnos siempre que técnicamente sea totalmente correcto, pero tenemos que tener en cuenta aspectos legales, es decir, porque al final, ¿dónde se va a dirimir? Es decir, se tramita entre las oficinas de patentes, pero ¿dónde se van a pelear las patentes? En tribunales, es decir, en la esfera legal. Entonces, la patente, y ahora os voy a hacer un mapa general, la patente, igual que el modelo de utilidad, se refiere a temas técnicos, es decir, invenciones de tipo técnico. Tenemos un problema técnico y le damos una solución técnica. Y no protege aspectos estéticos. O sea, aspectos estéticos del producto, donde tendríamos que irnos es a los diseños industriales. Los diseños industriales son la figura que protege la estética de los productos. Por así decirlo, las patentes tenemos que justificar que hay un problema técnico y que lo hemos solucionado de forma técnica. Conceptos básicos, algunos ya los hemos adelantado en la explicación general. Temporalidad, 20 años desde solicitud. Vuelvo a recalcar, desde solicitud, porque si veréis que hay plazos que los decimos desde solicitud y hay plazos que los decimos desde prioridad. Los 20 años son desde solicitud. A priori son improrrogables. Hay una excepción, que también os la lanzo para que la tengáis en mente, que es el certificado complementario de protección en la Unión Europea, que te puede dar hasta 5 años más para productos farmacéuticos, agroquímicos, es decir, productos que tienen una regulatoria muy larga y por tanto tardan mucho más en entrar al mercado de lo normal. El motivo de estos como máximo 5 años más es precisamente pues, que en una situación normal estos productos no tienen el tiempo de explotación de la patente, se ve muy reducido, es una compensación. Territorialidad. Territorialidad es lo que hemos comentado antes. No podemos, la patente la tendrás en los países en los que la presentes. Y voy a lanzar dos afirmaciones más. No existe una patente internacional, no existe una patente concedida a nivel internacional, sino lo que veremos es que existe una solicitud de patente PCT, un conjunto de trámites que se pueden llevar a cabo conjuntamente, pero acabas teniendo que elegir países, y tampoco existe una patente de la Unión Europea. Nos vamos a acercar, nos estamos acercando, pero no existe a día de hoy una patente de la Unión Europea. Cuando te conceden la patente europea, que como os explicaré es un tratado internacional, no es un ente de la Unión Europea, cuando te la conceden tú tienes que acabar eligiendo los países en los que validas. Si habéis tenido experiencia, ya lo habréis visto. ¿Qué quiero decir? Que sigues sin tener un título único para la Unión Europea. Concepto de prioridad, ya lo hemos explicado. Si hay cualquier duda me explicáis.
Y lo que es más importante es que entendáis qué os permite una patente. A mí me ha pasado muchas veces, cuando nos conceden una patente, os acercáis y me decís, vale, ya puedo comercializar. No. Una patente, el derecho que te da es un derecho negativo. ¿Qué quiero decir? Que es un derecho a excluir. Vamos a ponerlo como una patente, lo que hace es poner una valla alrededor de tu parcela para asegurar que nadie entre. Pero para tú poder explotar tu invención, lo que tienes que hacer es hacer un estudio y ver que no hay patentes anteriores que te afectan en la comercialización. No sé si me he explicado, porque este es un concepto muy importante. Es decir, la patente es un derecho negativo, a excluir, no a hacer. El que te hayan concedido una patente no te habilita o te permite directamente poder decir, puedo explotar mi Damaso, una pregunta. Sí. Entonces, con lo que comentas, el derecho de exclusión vendría a ser el freedom to operate. Bueno, el freedom to operate es lo que vendrías a hacer para asegurarte que puedes comercializar. Es decir, es estudiar las patentes, por ejemplo, anteriores a la tuya que te podrían afectar a la comercialización. Te pongo un ejemplo, es el que pongo siempre, si alguien ya ha estado conmigo alguna vez, lo repito. Pongamos que existe una patente de un vaso, de una taza. Esta se concedió en su momento, todo perfecto. Tiene un problema muy claro esto, que es que cuando el líquido es caliente, te quemas al tocarlo. Se desarrolla, al cabo de 2 o 3 años, se desarrolla otra patente que es la taza con asa. Pues muy probablemente la taza con asa no pueda acceder al mercado sin la autorización de la primera patente, aunque se haya concedido. Esto es lo que quiero decir, que tú siempre, es decir, tú podrás impedir que hagan la taza sin asa, la taza con asa, podrás impedir, pero tendrás que estudiar si hay alguna patente anterior, como por ejemplo la de la taza, que te impida a ti acceder al mercado. Eso siempre y cuando hayan pasado menos de 20 años desde la primera patente. Vale, exacto, es decir, claro, evidentemente siempre cuando hacemos estudios de freedom to operate, es decir, de analizar antecedentes anteriores que puedan ser relevantes para la comercialización de tu producto, siempre tienen que ser antecedentes que estén en vigor, que decimos, es decir, uno, que no se hayan abandonado, 2, que se hayan concedido, porque se piden muchas patentes con alcances muy largos que no se conceden, y 3, que se hayan mantenido en vigor, es decir, que se hayan pagado todas las anualidades, y 4, que no hayan pasado esos 20 años, porque si han pasado esos 20 años ya queda lo que decimos abierto al público, cualquiera lo puede hacer pasados esos 20 años, excepto que ahí es donde tienes que hacer un estudio un poco más en profundidad, excepto en el caso de los certificados complementarios de protección, es decir, para medicamentos, para productos agroquímicos, donde puede haber esa protección adicional. Otra pregunta relacionada con este Freedom to Operate. Siempre he tenido dudas en qué momento hay que hacer el Freedom to Operate, porque mucha gente te dice, no, hazlo cuando es posible mejor, porque entonces sabrás si tienes margen para explotación. Pero luego cuando he hablado con empresas grandes, te dicen, bueno, ya lo haremos más adelante, no tenemos prisa. Entonces me choca un poquito el doble discurso que por un lado, las empresas interesadas que deberían estar interesadas no lo están o no tienen prisa para saber esto. En cambio, el discurso que sueles oír en el ámbito de valorización y transferencia es hazlo cuanto antes porque es un valor añadido. Entonces, no sé, me genera esta duda, la verdad. Es que creo que un estudio de Freedom to Operate, es decir, depende de para qué lo vayas a utilizar. Evidentemente, si tú estás vendiendo una tecnología, cuanta más seguridad le puedas dar a la parte compradora, mejor. Pero si tú ya tienes, es decir, si tú eres quien va a comercializar la tecnología, a la hora de hacer el FTO tienes que tener en cuenta varias cosas. Una, que el prototipo respecto al que vayas a hacer el FTO tiene que ser algo relativamente definitivo, en el sentido de que si contemplas que tenga muchos cambios, claro, todos estos cambios técnicos pueden afectar al resultado del FTO. Entonces, hacer un FTO muy pronto puede no darte una imagen adecuada. Segundo, ¿cuánto tiempo te queda a mercado? Si te queda mucho tiempo a mercado, quizás la imagen de FTO que te estés llevando no sea la adecuada, porque es lo que digo, es decir, las patentes es un ente vivo, cada año puede haber abandonos. Por tanto, si tú haces un FTO ahora, pero tu perspectiva es entrar en mercado dentro de 7 años, pongamos, pasan muchas cosas en estos 7 años, ya te queda muy obsoleto. Entonces, yo creo que es un balance y es algo que tienes que decidir en función de para qué quieras usar este FTO. ¿Para qué lo quiero usar? ¿Lo quiero usar para vender mi tecnología? Pues entonces lo haré ahora
quizás en términos más generales, no con un producto tan aterrizado, para demostrar pues, que hay ese estudio y que hay ese clearance. ¿Que soy una empresa que va a comercializar? Pues quizás me espero un poquito a tener el prototipo más definido, a estar un poco más cerca del mercado. Perfecto. Entonces, otros conceptos que os quería lanzar en cuanto a patentes es el tema de las solicitudes de patente divisionales, es decir, en muchas jurisdicciones podéis presentar solicitudes de patente divisionales, por ejemplo, pues porque no haya unidad de la invención, es decir, porque las patentes se tienen que referir a una invención, entonces si os objetan unidad tenéis que presentar una divisional, o porque como estrategia muchas veces se acepta lo que te proponen conceder y vuelves a presentar una divisional para intentar luchar algo más, pues que sepáis que la fecha de solicitud de esa divisional no es, por así decirlo, 20 años desde que presentas la divisional, sino que es 20 años desde la madre, es decir, no es que estés ganando cada vez años. Y otro concepto es el del tema de protección provisional, protección definitiva. Las patentes os dan protección desde el momento en que las presentéis, os dan lo que llamamos una protección provisional, ya podéis avisar a terceros y todo esto. Si no se han publicado aún, lo que tendréis que hacer es, cuando aviséis al tercero, adjuntarle una copia de la patente, porque tiene derecho a revisarla. Si ya se ha publicado, simplemente mencionando el número de publicación. Y la protección definitiva, que es la que os otorga, con la que podréis ir a juzgados, es cuando se da la concesión. Y es la protección al final retroactiva, que quiero decir que si en vuestra solicitud de patente inicial habíais reivindicado mucho y al final se concede un poco menos, lo que al final os da toda la protección retroactivamente es lo que os han concedido, no lo inicial. Y después, otro concepto que os lanzo muy breve en cuanto a infracción es que tenemos dos tipos de infracción, que esto también es muy importante que lo conozcáis, la infracción literal y la infracción por equivalencia. No sé si sabéis la estructura de un documento de patente, doy más o menos por entendido que algo conocéis, es decir, que hay una descripción y hay unas reivindicaciones, y de vez en cuando muchas veces hay figuras, y que la protección viene dada en las reivindicaciones, es decir, las reivindicaciones que son frases concretas en las cuales tú explicas lo que estás protegiendo, ahí es donde está la protección. Entonces, tenemos dos tipos de infracción. Una que es la infracción literal, que es cuando se da una infracción palabra por palabra o característica por característica en lo que está en las reivindicaciones, y una infracción por equivalencia. Por equivalencia es cuando no se está haciendo exactamente lo que dicen las reivindicaciones, pero en cierta manera se está haciendo algo que se considera equivalente. ¿Por qué se ha moldeado esto? Por la dificultad de técnicamente con palabras explicar e incluir todos y cada uno de los detalles de la mención. Entonces, ahí se genera esa zona de equivalencia que también está protegida por la patente. Requisitos fundamentales de patentabilidad. Creo que ya estaréis familiarizados con ellos, pero son la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. ¿Por qué marco novedad y actividad inventiva? Porque son normalmente los que generan más discusión. Aplicabilidad industrial es que tenga aplicación en alguna industria, que se pueda explotar, y normalmente no da tantos problemas. Pero la novedad y la actividad inventiva normalmente sí que son el core de discusión con los examinadores a la hora de que nos concedan una patente. Novedad que la novedad y la actividad inventiva se examinan en relación a lo que llamamos el estado de la técnica. El estado de la técnica es todo, repito, todo lo que antes de la fecha de presentación o de prioridad, si estamos reivindicando prioridad, de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público. Y vuelvo un paso atrás, todo. Es decir, no es solo artículos científicos, no, sino congresos, cualquier reunión que podáis tener sin confidencialidad, por eso siempre decimos antes de presentar una solicitud de patente, cualquier reunión que se tenga con potenciales inversores, con potenciales personas interesadas en la invención, tiene que ser bajo acuerdo de confidencialidad, porque si no, es estado de la técnica. Aquí quiero añadir... Ay, perdona, Sí. Xavi. No, quería añadir una cosa y tú me corriges si eres equivocado o no, ¿eh? Cuando los investigadores transfieren materiales entre ellos, entre instituciones, sin un MTA, es decir, sin una cláusula que haya una confidencialidad por ahí, ¿esta transferencia de material también se considera divulgación? Para mí sí. Si no hay ninguna obligación de confidencialidad, tienes que pensar que cualquier persona que coge ese material puede hacer con él lo que quiera. Es decir, puede hacer cualquier publicación, pongamos en internet, pongamos en cualquier sitio. Esto lo comento porque es una práctica habitual que a veces, por lo general se suelen hacer MTAs, pero a veces hay investigadores que o no piensan en aquel momento lo que sea, y si esto puede ser luego un problema a la hora de proteger también. Podría serlo. En la teoría podría serlo. Es decir, repito, cualquier cosa
que se haga sin confidencialidad puede ser relevante. Evidentemente siempre centrada en la invención, es decir, si es algo que no se refiere a la invención, totalmente accesorio, no pasa nada, pero si se refiere al núcleo de la invención es relevante. Sofía, ¿tenías alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar, o sea, Sí. a ver, ¿cómo lo explico? Si tú, imagínate que hay dos patentes muy parecidas que se solicitan en tiempos muy parecidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se hace un estudio de patentabilidad, pues obviamente no se detectan la una a la otra porque no existen, ¿no? Si en el momento que se te aprueba una patente, ¿no? Cuando ya se te da el check de ya está, se te ha aprobado la patente, al cabo de unos meses se detecta que hay conflicto con otra que existe, ¿se te puede revocar la patente o es como que una vez ya se te ha aprobado, ya está, ya, o sea, nadie te la puede quitar? Has dicho un muy buen punto, que esto es un tema de una debilidad de los estudios de patentabilidad que hagáis con cualquier despacho, con quien decidáis trabajar, que es una de las cosas que he mencionado antes, que es para patentes, no para modelos de utilidad, que es los 18 meses de oscuridad. Las solicitudes de patentes se publican a los 18 meses de prioridad. Hasta antes no podemos saber nada de ellas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú haces un estudio de patentabilidad, como tú dices, Sofía, tienes una visión sesgada y lo que estás viendo es lo de hace 18 meses, pongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de tramitación esto no pasa, porque las patentes tardan años en concederse, es decir, tardan mínimo 3 años, te diría. ¿Qué quiero decir? Que la oficina, y esto es así, la oficina de patentes, tanto la española como la europea, aunque te haga un IET o un ESR, te lo haga en el plazo de 6 meses, un año, después cuando tú entras en examen, te la vuelve a actualizar la búsqueda para cubrir precisamente asegurarse que cubre estos 18 meses. Si hubiera una coincidencia, es decir, si hubiera algún documento intermedio relevante, este documento, al menos en España y en Europa, se examinaría y se incluiría en el examen a efectos de novedad, no de actividad inventiva, porque se entiende que es un documento al cual el titular no ha tenido acceso porque estaba en esto, pero a efectos de novedad sí. ¿Para qué? Para evitar que tengamos lo que decimos double patenting, es decir, tengamos la invención protegida por dos personas en el mismo. Pero este tipo de antecedentes tiene la limitación territorial. ¿Qué quiero decir? Que en España, para este tema de... En Europa, por ejemplo, para este interim, es decir, estos documentos intermedios, lo que afectan son las solicitudes de patente europeas, no de otros territorios. Y así sucesivamente. Esto es algo que tienes que mirar territorio a territorio, no te afecta a todo. Entonces, y también respecto a lo último que has dicho, es decir, una patente cuando se ha concedido ya tiene el sello, ya no, una patente una vez se ha concedido, tendréis que tener en cuenta que tiene abierto, es decir, una vez que la conceden, tanto la europea como la española abre un plazo de oposición, es decir, cualquier tercero se podría oponer a la concesión y si pasa ese plazo siempre está abierto a lo que llamamos nulidad ante tribunales. Nulidad ante tribunales quiere decir que pues, tú presentas una acción por la cual tú consideras que esta patente no es válida porque tiene falta de novedad, actividad inventiva en tribunales. O sea, siempre está abierto. De hecho, la ley lo que te dice es que la patente se concede sin perjuicio, sin garantía de validez. Es decir, no nadie te ha pasado un examen y todo, pero no te lo asegura al 100% que esa patente sea válida. Vale, entiendo, gracias. Entonces, novedad, en principio, como requisito de patentabilidad es un análisis a priori objetivo, es decir, la invención reivindicada no tiene que estar en estado de la técnica, todas y cada una de las características, imagen y semejanza de la infracción por la infracción literal, y actividad inventiva es un análisis un poco más subjetivo que veréis si empezáis a trabajar con patentes que varía país a país, y es lo que te puede llevar un poco a diferentes reivindicaciones en cada uno de los países, porque al menos aquí en España y en Europa lo que te dice la ley es que no tiene que resultar de manera evidente para un experto en la materia de todo el estado de la técnica aplicable y como he dicho da diferencias. Muy brevemente, tanto en España como en Europa, el método que se utiliza para intentar objetivizar este análisis subjetivo, porque es un análisis subjetivo, es el método problema-solución. Lo que se hace es seleccionar lo que decimos el closest prior art, el estado de la técnica más cercano, que es, por así decirlo, el documento que sería el mejor punto de partida, que va dirigido al mismo objetivo, al mismo campo técnico, menor número de diferencias. Se plantea cuáles son las diferencias y se ve qué problema estamos realmente resolviendo y entonces se determina si la invención es obvia o no. Otros requisitos que quiero que tengáis también en mente es el tema de la suficiencia en la descripción, que ya os lo he introducido cuando os he definido la patente, es decir, una patente tiene que estar suficientemente descrita. Y con otro requisito que es la materia añadida. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta
una vez nosotros presentamos una solicitud de patente, el texto queda cerrado. Y tenéis que considerarlo así, porque cualquier cosa que añadamos, información nueva, características nuevas, será lo que llamamos materia añadida. Entre estos dos requisitos se puede establecer una trampa mortal, por así decirlo, para las patentes. Es decir, si yo no he descrito suficientemente mi invención y me hacen una objeción por falta de suficiencia en la descripción y la solución es, más que argumentar, sería añadir cosas que me faltaban, quedo atrapado, porque si las añado, tengo una objeción por materia añadida. Por eso es muy importante trabajar muy bien el texto inicial de la patente que se va a presentar para asegurar que cumplimos suficiencia en la descripción, porque si no, suficiencia en la descripción puede ser un problema junto con materia añadida. Y el otro requisito que también muchas veces veréis es el de la claridad. Es decir, todos los términos que se usan y la redacción tiene que ser clara. Las reivindicaciones tienen que ser claras porque van a determinar tu alcance de protección. Tips que quiero que os llevéis de esta explicación general es: primero, solicitemos la patente y después divulguemos. Es decir, como he dicho, la novedad, en el estado de la técnica está todo. Cualquier divulgación vuestra a nivel de España y de Europa entraría desde el día 1, con lo que primero presentamos la patente, después divulgamos. Estudios de patentabilidad os pueden ayudar, pero como ha dicho Sofía, os darán una visión sesgada, pero bueno, menos es nada. Quiero decir, te pueden permitir enfocar mejor la patente. Aseguremos suficiencia en la descripción y para los casos en que del primer trip vayamos tarde o nos hayamos despistado, es decir, que hayamos hecho una divulgación, tendréis que saber que si es una divulgación relevante para la invención, España, Europa no serán salvables, porque aquí no hay lo que llamamos grace period, sino que cuenta como estado de la técnica aplicable cualquier divulgación tuya desde el día 1, pero sí que hay países que tienen un grace period, es decir, un periodo de gracia en el cual una divulgación propia o derivada del inventor no se tendrá en cuenta para el análisis de patentabilidad. El ejemplo clásico es Estados Unidos, que tiene 12 meses de grace period. Estos son los tipos generales. Entonces, ahora, pasados estos conceptos generales, pasamos a estrategia de patentes. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que, como figuras básicas, a la hora de presentar solicitudes de patente, tenemos las patentes nacionales, las regionales, que las regionales, la clásica o con la que más trabajaréis seguro, que es la patente europea. Repito, no es una solicitud de patente de la Unión Europea, sino que es una patente europea. La tramita la EPO, la European Patent Office, que es un ente internacional, no es un ente de la Unión Europea, incluye muchos más países que los de la Unión Europea y, al igual que en el caso de la PCT, que es la figura internacional, lo que se trata es de un trámite conjunto de ciertos pasos. Al final, siempre eliges países, tanto en la europea como en la PCT, que es el trámite internacional. El esquema general para cualquier trámite de patente en general, tomadlo en general como una generalización. Estos bloques se pueden mover de orden, se pueden variar un poco en la denominación, se pueden mezclar, pero tenemos una presentación, que en la presentación lo que se hace es examinar si cumples los requisitos para que te den una fecha de presentación, una etapa de búsqueda en la cual el examinador lo que hace es buscar en las bases de datos y obtener los documentos que considera más relevantes para el examen de novedad y actividad inventiva. A continuación entramos en una etapa que decimos de examen sustantivo, donde se examina que se cumplan todos los requisitos que hemos ido comentando, y a continuación habría una concesión y hay veces que tenemos estos procedimientos post-concesión ante las propias oficinas. Es decir, procedimientos post-concesión me refiero a oposiciones, etcétera, etcétera. Ahora os voy a dar unas pinceladas de los trámites de patente para que os suenen los plazos y todo. A nivel nacional, el ejemplo que os pondré es la solicitud de patente española. Lo mismo, es decir, sigue el esquema que hemos explicado antes: presentación, examen de fecha de presentación, examen de forma, te emitirán el IET. El IET, la oficina española, tiene el compromiso de emitírtelo antes de los 12 meses, que es muy bueno porque nos permite, como te lo emiten antes de los 12 meses de prioridad, te permite analizar el contenido de este IET antes de decidir la extensión internacional. La publicación, como hemos dicho, 18 meses desde la prioridad. Esta es una fecha que siempre es así. Esta publicación nos abre el plazo para solicitar el examen sustantivo, que es de 3 meses, y después del examen, en el cual se examina novedad y actividad inventiva, llegamos a la concesión o denegación. Si es concesión, se abre un plazo de 6 meses de oposición. A nivel europeo, esta es la estructura, es decir, esto es lo que sería la patente europea, que no es de la Unión Europea, y esta es la extensión territorial. Veis que es una extensión territorial mucho más extensa, muchísimo más que la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, como digo, no es un ente de la Unión Europea. Tramitación, lo mismo, presentación, examen de la fecha de presentación. Dentro de los 6 meses hay el compromiso de que te emiten el ESR, lo mismo, es útil para estudiar la extensión internacional. A los 18 meses tenemos la publicación, que te abre un plazo de 6 meses para solicitar examen. El examen
sustantivo, pues lo mismo, es decir, se examina novedad y actividad inventiva y al final del camino se decide, la EPO decide si deniega o acepta la patente. Si la acepta, aquí es un poco más complejo que en el caso español. En el caso español hemos dicho si se acepta, se te abre el procedimiento posconcesión. Solo. Aquí no, aquí se te abren dos plazos. El plazo de oposición, que sería de 9 meses para terceros que se quieran oponer ante la EPO, y el plazo de validación. Es decir, tú como titular, una vez te conceden la patente europea, tienes que decidir de todos los países que forman parte de la patente europea cuáles son los que te interesan y validar. Validar quiere decir presentar traducciones, pagar tasas, es decir, cosas formales. Esos países no te van a examinar otra vez la patente ya está concedida, pero tienes que completar trámites formales ante los países para que seguir teniendo la patente en esos países, la patente europea concedida. Entonces, como decía, no es una patente de la Unión Europea, sino que tiene muchos más países, procedimiento conjunto de solicitud a concesión, pero después de concesión tienes que elegir países, tras la concesión el tema de la validación y lo que también quiero que tengáis en cuenta, porque esto será relativamente útil, tanto en el IET como en el ESR, que el ESR es el equivalente al informe del estado de la técnica, pero a nivel europeo, European Set Report, normalmente los documentos se califican con la letra en función de su relevancia. La X te dice que es un documento relevante por sí solo, es decir, es un documento que normalmente se puede utilizar para novedad o actividad inventiva por sí solo. La Y es un documento que es relevante en combinación con otros, por propia definición, entonces es relevante solo para actividad inventiva, porque novedad no admite combinación. Novedad es que encuentres en un documento, en un solo documento, en una sola realización, todas las características de la reivindicación. Y la A es un documento que es estado de la técnica. No, es decir, simplemente te permite comprender mejor la invención, pero no es relevante para la actividad inventiva. Con lo que un IET o un SR con todo AS, en principio, es algo muy positivo. PCT, este es el alcance territorial de la PCT, es decir, veis que es algo realmente muy, muy internacional, cubre más de 150 países. 153, aquí puse, es un trámite conjunto desde la solicitud hasta la búsqueda, más o menos conjunto, aunque la búsqueda, aunque se hace a nivel internacional, muchas veces se repite a nivel nacional, y tiene toda una serie de procedimientos opcionales que, si empezáis a trabajar con patentes, ya iréis trabajando. Una es el examen preliminar internacional, que es un examen hecho a nivel internacional, pero que no es vinculante, es decir, que te puede servir para, por así decirlo, tener una idea de cuál puede ser el resultado a nivel nacional o incluso si es positivo para acelerar tramitación posterior, pero no es vinculante para nadie, incluso para la institución que lo haga. Y el informe de búsqueda suplementario. La PCT, como hemos dicho, es un trámite conjunto de solicitud hasta búsqueda. Esta búsqueda te la hace una oficina de tu elección. Ahora veremos las que podremos elegir. Lo que puedes hacer es elegir que otra oficina te haga otra búsqueda, pues para fortalecer más tu conocimiento respecto a documentos, porque esto también lo tenéis que tener en cuenta, que esto también lleva divergencias entre las oficinas de patentes. Los examinadores son personas y son personas que hacen búsquedas. Pueden tener resultados diferentes y al final acabar teniendo documentos relevantes diferentes en cada uno de los países. Aunque cada vez hay más sinergias entre las oficinas y se comparten más información, puede haber diferencias entre los documentos que encuentra un examinador y otro. Muy importante a nivel PCT, aparte de los 18 meses desde prioridad para la publicación, el plazo más relevante y que quiero que os llevéis a casa es el de 30 a 31 meses desde prioridad, que es el plazo que tenéis para entrar en fases regionales o nacionales. Esta entrada en fases nacionales o regionales lo que quiere decir es que tú eliges de los países PCT cuáles te interesan y haces el trámite para seguir con la patente en esos países. Muy importante, 30 a 31 meses desde prioridad. Una pregunta. Sí. A veces tienes la opción, la oportunidad, ¿no?, de decir, pues mira, voy a presentar la patente vía española y luego extiendes, o haces directamente europea. Un poquito a la hora de tomar esta decisión, un poquito de pros y contras de qué te vale la pena, qué te permite uno, qué te permite el otro, porque entiendo que si tú vas por la vía española al principio, el informe que te puede hacer la oficina española luego no te sirve para la europea, o sí. No, la europea te hará su propio informe, eso seguro. Es decir, te hará su propia búsqueda, al margen de que pueda mirar lo que ha hecho la oficina española, pero hará su propia búsqueda. Es decir, la diferencia fundamental entre una y otra es el precio. Es decir, la opción como primera presentación española es más económica que la opción europea como primera presentación. Si no hay una limitación económica,
yo siempre iría por la vía europea por dos motivos fundamentales. Uno es el ESR. El ESR normalmente está mucho más mejor valorado por parte de inversores, por otras oficinas, y por tanto, a la hora de tener una idea de cuán fuerte puede ser tu patente, pues está mejor valorado. Y la segunda es la velocidad. Es decir, el ESR, como os he dicho, te lo dan, tienen el compromiso de dártelo como máximo a los 6 meses. Te lo están dando normalmente entre los 4 y los 6 meses. Mientras que el IET, el compromiso es antes de los 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que la europea te da más tiempo para valorar los antecedentes encontrados a la hora de la extensión internacional. Pero sobre todo, si no hay un tema económico claro, yo normalmente estoy eligiendo la estructura de patente europea porque, pues por la calidad del ESR, bueno, el IET también tiene mucha calidad, pero de cara afuera se está valorando más el ESR, el European Set Report. Entonces, a nivel PCT, esto os da un esquema de lo que es la tramitación PCT. Tenemos el ISR, que es el International Set Report, es decir, que este te lo emite la entidad que tú has elegido de inicio, que es lo que tendríamos en el mes 16, que veis ahí. Entonces, a partir de aquí, es decir, el trámite PCT tenéis que entender que es un trámite muy sencillo, es una presentación y una búsqueda. A partir de aquí todo es opcional y ya puedes hacer prácticamente lo que quieras, no casi cuando quieras, pero tienes flexibilidad. ¿Qué quiero decir? Que hecha la búsqueda, tú puedes decidir presentar un examen preliminar internacional, si quieres profundizar con la oficina, opcional, no vinculante. Puedes pedir que otra oficina te haga una búsqueda suplementaria para tener más información, o puedes no hacer nada hasta la entrada en fases nacionales y regionales. También quiero que quede muy claro que el plazo de 30 a 31 meses es un plazo máximo. Tú puedes entrar en fases nacionales y regionales antes si hay algún motivo que te lo justifique. Es decir, si tú quieres, puedes empezar tramitación nacional antes de que llegue ese plazo. Entonces, para que sepáis qué podéis hacer. Como oficina receptora, es decir, oficina que recibe vuestra PCT, vuestra solicitud de patente PCT, podéis usar la española, la europea o la WIPO, que es la internacional. Idioma cualquiera. La ISA, es decir, que nos haga la búsqueda, puede ser la OEPM o la EPO. Para la SISA, que es la búsqueda suplementaria, tenéis todas esas oficinas. Para el examen preliminar internacional, la OEPM o la EPO, y entrada en fase nacional española, el plazo es de 30 meses, entrada en fase regional ante la EPO es de 31 meses. Aprovecho el tema que he dicho de la oficina receptora para introduciros un concepto. Las invenciones hechas en España tienen que presentarse primero en España. Presentarse primero en España quiere decir presentarse primero ante la OEPM. Da igual la forma, es decir, puede ser como solicitud de patente española, como solicitud de patente europea o como solicitud de patente PCT, pero tiene que ser ante la OEPM. Entonces, aquí también hay un tema, que es si usas la OEPM como oficina receptora, la PCT tiene que estar en castellano. Si usas la EPO como oficina receptora, la PCT tiene que estar en inglés, francés o alemán. Y si utilizas la WIPO como oficina receptora, puede estar en cualquier idioma. Lo digo para que lo tengáis en cuenta este conjunto, este mapa. Entonces, a nivel de un poco de estrategia de patentes, que voy a acelerar un poco, los plazos que tenéis que tener en cuenta es evidentemente el tiempo cero, que es cuando haces tu primera presentación, 12 meses, que es la prioridad, y 30 a 31 meses. Entonces ahora, en función de requisitos económicos o de la invención, os plantearé 3 escenarios. El primero es que tú empiezas por EPES, es decir, o una patente europea o una española, que son bastante más económicas que la PCT. Y esta patente durará 20 años desde ese momento. Y a los 12 meses lo que haces es presentar una PCT y, ojo, muy importante, como hemos dicho, la PCT engloba 153 países, es decir, más de 150, pero hay países que están fuera. El ejemplo clásico es Argentina. Los países que no estén en el PCT los tienes que presentar junto con la PCT dentro del plazo de prioridad, es decir, dentro de esos 12 meses de prioridad. La PCT, muy importante, durará 20 años y los estados no PCT durarán 20 años desde ese momento. No desde la prioridad, sino desde ese momento. Y a los 30 a 31 meses tenemos la entrada en fases regionales o nacionales. ¿Cuándo usamos este escenario? Cuando lo que queremos es, 1, ganar vida en la patente y 2, demorar costes. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es, la PCT, lo que quiero que os llevéis a casa es que lo que estáis haciendo es comprar tiempo con la PCT. Es decir, estáis demorando una decisión que tendríais que tomar a los 12 meses, la estáis demorando 18 meses más hasta el mes 30-31 y pagáis por esta demora en la decisión.
me refiero al final, también se demora la tramitación, pero lo que estáis haciendo es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque tenéis que entender que lo que es la extensión internacional de una patente es un trámite muy costoso. Y no solo muy costoso, sino muy crítico. Es decir, tú a los 12 meses, desde la prioridad, si no existiera la PCT, tendrías que elegir todos y cada uno de los países que te interesan. Hay muchas veces que no tienes ese conocimiento. Es decir, a nivel de mercado, pues no sabes todos los mercados que te van a interesar, no tienes el músculo económico para hacer esa inversión, entonces lo que haces con la PCT es ganar tiempo, demorar decisiones y demorar costes, hasta el mes 30-31 es de prioridad. Otro escenario, en contraposición al primero, sigue la misma estructura, lo único que a los 12 meses ya hago la extensión internacional, no paso por PCT, me interesa tramitación más rápida en los países y ya los tengo decididos. Este escenario lo uso cuando tengo músculo económico y tengo certeza comercial, por así decirlo. Es decir, sé los mercados que me interesan y tengo dinero para la inversión. Pues me salto la PCT, me salto un paso, no es necesario. Y otro escenario podría ser, este es más raro, este normalmente no lo uso, pero es totalmente viable, sería, por ejemplo, empezar con una PCT, la PCT y por tanto todas las patentes que deriven de esta PCT durarán 20 años en ese momento y a los 12 meses lo que hago es presentar los estados no PCT. Es muy importante que para eso, por eso quiero esta diapositiva, tenéis que tener en cuenta que la entrada en fases nacionales y regionales está en el mismo punto, 30-31 meses desde prioridad. Es decir, el hecho de que presentes donde presentes la PCT, tu fecha de entrada es la misma en fases nacionales y regionales, porque este es de prioridad, no desde presentación. Por eso no se altera temporalmente. Entonces, desventajas, por ejemplo, de este primer escenario, de este tercer escenario respecto al primero, porque diríais, bueno, aquí me estoy ahorrando la patente europea, la patente española, hago directamente la PCT, ahorro de dineros. Sí, pero estás perdiendo un año de vida. Es decir, aquí los países PCT durarán 20 años desde el inicio, mientras que en el primer escenario son 20 años desde 12 meses más para adelante. Entonces es todo un balanceo de cuánto, es decir, es muy importante la duración de la familia de patentes, voy a agotar los 20 años, sí, pues entonces intentemos ganar tiempo. Además, otra pregunta. Sí. Aquí, en este escenario mismo, cuando pasamos a la PCT, aquí puedes añadir materia nueva en la patente. Lo que pasa es que esta nueva materia, la prioridad es de la PCT, es de... Es decir, correcto, Xavi. Cuando tú haces la extensión internacional, en el texto internacional, como son nuevas patentes que tú vas a presentar, tú puedes tocar el texto, puedes añadir materia, puedes añadir ejemplos. Lo que tienes que tener en cuenta es que entonces el texto que ya tenías en la prioridad tiene derecho a prioridad, pero el que has añadido en principio no tiene. Toda la materia nueva que tú añadas no tiene derecho a prioridad. Y esa materia tendrá, por así decirlo, la fecha de prioridad de la fecha de presentación de la PCT o de la patente en cuestión. Es decir, tendrás dos prioridades, por así decirlo. Es decir, pongamos, tú tienes una patente prioritaria que tú presentaste para el fármaco X y ahora quieres añadir, bueno, o pongamos el fármaco X para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y tú has descubierto que durante el año de prioridad que el mismo fármaco te sirve para tratar Alzheimer. Y lo quieres añadir. Si lo añades, el fármaco X para Parkinson tendrá la prioridad, es decir, tendrá la fecha inicial de prioridad, pero la prioridad para el fármaco X con Alzheimer será la de presentación de esta PCT. Entonces, modelos de utilidad, muy rápido, que intentaré cumplir con tiempo. El modelo de utilidad, ya hemos comentado algunas diferencias. Lo que queríamos con Xavi es que os quedara el concepto de que hay esta otra figura, que es como es también del campo técnico, como la patente, pero que tiene ciertas diferencias. Una es la duración, 20 años versus 10. La novedad y la actividad inventiva. La novedad también se examina a nivel mundial, con todo lo que se conoce, como en el caso de la patente. La diferencia radica en la actividad inventiva, mientras que en la patente la ley se dice que no sea evidente, para modelos de utilidad se dice que no sea muy evidente. Por eso, si hay dudas respecto a la actividad inventiva, el modelo de utilidad puede ser la solución, el escape. Tiempo de tramitación, la patente, como hemos dicho, se va más hacia los 3, 4, 5 años, mientras que el modelo de utilidad es inferior al año. Se publican muy rápido y se tramitan muy rápido, que eso también puede ser un inconveniente. Es decir, el modelo de utilidad no tiene este tiempo de carencia de 18 meses de oscuridad, sino que se publica a los pocos meses. El procedimiento, como hemos dicho, el de la patente es solicitud, búsqueda, examen y concesión, mientras que el modelo de utilidad es solicitud y concesión.
y se deja abierto a oposiciones de terceros, pero no hay un examen por parte de la oficina. La materia, vamos a decir que las patentes, si las patentes las tomamos como un todo lo protegible en patentes, los modelos de utilidad tienen excluidos respecto al todo de las patentes, pero cogiendo el todo, las patentes tienen exclusiones, pero considerando el todo de las patentes, no puedes proteger por modelos de utilidad los procedimientos, la materia biológica y las sustancias o composiciones farmacéuticas. Asterisco, porque hay una propuesta de modificación que parece que quieren incluir las sustancias y composiciones farmacéuticas en modelos de utilidad para que sean protegidas. También, la patente tenéis que tener en cuenta que es la figura extendida internacionalmente. Todos los países tienen su patente. El modelo de utilidad tiene una extensión territorial más pequeña, que es la que os he incluido aquí. Como tendréis las diapositivas, podéis consultarlo. Es decir, este listado que os he puesto aquí es el que da la WIPO. Tampoco tiene por qué ser exhaustivo, pero os da una idea de los países en los que puede haber modelo de utilidad. También, muy rápido, tenéis que saber que existe la posibilidad de cambios de modalidades entre patente española y modelo de utilidad y viceversa. Es decir, si tú empiezas por una solicitud de patente española, el IET ves que va muy mal, puedes cambiar a modelo de utilidad. Totalmente posible. También, en función del país, tenéis la posibilidad de la PCT, en lugar de entrar en fases nacionales con una patente, es decir, entrar como patente, entrar como modelo de utilidad. Depende del país, es algo que se tiene que estudiar caso a caso. Y, por último, existe la posibilidad de convertir una patente europea en modelo de utilidad español. En el caso del modelo de utilidad español, cuando pues, la abandonas, te la deniegan o todo esto, pues puedes hacer trámites para convertirla en modelo de utilidad. Avanzo muy brevemente. El tema de la patente unitaria, quería introduciroslo porque es una novedad muy, muy potente y que yo espero que tenga un impacto positivo en todos vosotros. Es que ya ha entrado en vigor la aplicación del protocolo de aplicación provisional. No sé si conocéis lo que es la patente unitaria, pero la patente unitaria, por así decirlo, es como el ejercicio que están intentando hacer algunos países de la Unión Europea de tener de verdad una sola patente. Una patente de la Unión Europea, que es lo que llamaremos una patente con efectos unitarios. Entonces, esta patente de la Unión Europea irá aparejada con un tribunal unificado de patentes, es decir, un tribunal que se encargará de forma central de tramitar pues, demandas de infracción, nulidades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estas dos figuras. Ahora mismo ya estamos en el punto en que se está aplicando el protocolo de aplicación provisional del Tribunal Unificado, es decir, del acuerdo del Tribunal Unificado. ¿Para qué? Para generar, pues, contratar jueces, generar infraestructuras y todo esto. Aproximadamente va a durar 8 meses y cuando ya esté todo listo, Alemania ratificará, que es la última que queda porque está actuando de dique, ratificará la patente unitaria, el UCA, el acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes, y en 3-4 meses entrará en vigor y en funcionamiento el conjunto. La patente con efectos unitarios, ¿cuándo esperamos que entre en vigor? Finales de 2022, principios de 2023. Ahora os explicaré el impacto que tendrá en vosotros. El impacto que tendrá es que tendréis, ahora sí, es decir, tramitaréis la patente europea de forma igual, pero al final podréis pedir efectos unitarios. Y para los países que formen parte de este efecto unitario tendréis una sola patente para estos múltiples países, con un solo trámite, con unas solas anualidades, etcétera, etcétera. Y se tratará de un trámite con un formulario y sin tasas, y se gestionará ante la EPO. Lo que es muy importante y que quiero que entendáis es que este nuevo sistema, es decir, el hecho de solicitar el efecto unitario es algo que convivirá con el sistema actual. No eliminas las validaciones, sino que tú ahora mismo vas a seguir pidiendo con el efecto unitario. Cuando exista la patente unitaria, tú seguirás pidiendo tu solicitud de patente europea, la tramitará la EPO hasta concesión y cuando se conceda tú elegirás. Elegirás si quieres efecto unitario, si quieres validar, y también tendréis que tener en cuenta que para los estados que no formen parte del efecto unitario, que ahora creo que veremos cuáles son, tendréis que seguir validando. Uno de ellos es España. España no forma parte de la patente unitaria y por tanto se tendrá que seguir validando. Entonces, acelero un poco para que veáis, estos son los países que participarán en la patente unitaria cuando entre en vigor, que quiere decir que para todos estos países, una vez se conceda vuestra patente europea, si pedís efecto unitario, con ese solo trámite ya tendréis una patente que decimos con efectos unitarios que protegerá a todos estos países. Y pagaréis una sola anualidad, un solo trámite, mucho más económico. Lo que quería que quedara claro es que el trámite hasta concesión es igual y a partir de concesiones donde hay una diferencia, que es que tendremos un plazo de 1 mes para solicitar precisamente este efecto unitario. Solicitas efecto unitario, presentas el formulario y durante un periodo transicional tenemos que presentar ciertas traducciones al inglés si la patente se ha concedido en francés o alemán o a cualquier idioma de la Unión Europea si la EP se ha concedido en inglés. Anualidades, se pagará una sola anualidad. Se acabó lo de pagar
anualidades en cada uno de los países. Aquí pagaréis una anualidad solo ante la EPO. Y perdón que haya acelerado tanto, si hay cualquier duda al final lo hacemos, pero así cubro todo. A nivel de valoración, este es otro tema que Xavi me pidió que comentara, aunque fuera por encima, que es, tenéis que tener en cuenta que los activos de IP, entre ellos las patentes, tienen un valor y se pueden valorar en función de, se pueden valorar por diferentes métodos. Lo que ahora os lanzaré son como los 3 métodos principales para que entendáis en qué se basa cada uno de ellos y dependiendo de cuál es la finalidad, es decir, para qué estamos valorando, elegiremos uno u otro. Hay el método de valoración por costes, que lo que consiste es en determinar el valor del activo en base a su coste de creación, en base a su coste de adquisición o en base a su coste de reemplazo. Por ejemplo, ¿cuánto me ha costado presentar una marca? Este podría ser un coste de reemplazo. Mercado, determinar el valor en base a transacciones comparables de mercado. La aproximación de mercado seguramente sería muy buena, pero tiene un inconveniente muy grande, que es no tenemos muchas veces tanta información de mercado como para poder siempre asegurar hacer una valoración de mercado. Pero lo que se basa es en base a cuánto se está pagando en el mercado por activos parecidos al mío, cuánto vale el mío. Lo que viene a ser, por ejemplo, el mercado inmobiliario, pues lo mismo. Y en base a ingresos, que consiste en determinar cuánto vale tu activo intangible en base a el flujo de caja que se espera a futuro. Es decir, cómo esperas que el flujo de caja, es decir, los ingresos que se generen basados o atribuibles a este activo intangible, cómo esperas que evolucionen en el futuro. Y tenéis ejemplos de momentos en los que puede ser conveniente y os puede ser de utilidad hacer esta valoración. Por ejemplo, ejemplos claros, cuando estáis negociando un acuerdo de licencia o de venta de activos, pues para poder darle un valor y poder ir a la negociación con información buena, pues podéis hacer una valoración de enfoque de mercado de ingresos, o cuando estáis haciendo todos los temas fiscales de patent box, de precios de transferencia. Incluso tenéis que saber que ahora comentaremos muy brevemente el tema de la licencia y la cesión, pero tenéis que saber que las patentes y los activos de propiedad industrial son activos, son propiedades vuestras y por tanto podéis, vamos a cambiar la terminología, podéis venderlos, que será la cesión que veremos ahora, alquilarlos, que sería la licencia, lo estás alquilando, por así decirlo, y podéis hipotecarlos. Por tanto, cuando buscáis información, cuando buscáis financiación, podéis valorar estos activos de cara a ignorarlos. Ignorarlos es hipotecarlos. También otro momento donde se pueden valorar los activos o ver el impacto que tienen es en litigios por infracción, porque en los litigios por infracción muchas veces cuando se va a calcular cuál es la indemnización que toca, pues muchas veces se habla de regalía hipotética, es decir, qué licencia tendría que haber pagado el infractor si la hubiera tenido, si la hubiera solicitado. Y evidentemente en procesos concursales, cuando se determina el valor de todos los activos de la empresa, pues ahí tienes que hacer una valoración de todos estos activos intangibles, pues por ejemplo por enfoque de ingresos. Cesiones y licencias, que como os he dicho también podemos hipotecar, pero normalmente la cesión y la licencia son lo que normalmente se trata más. La cesión tenéis que tener en cuenta que es una venta, es decir, la propiedad de vuestra patente y en general de vuestro activo de propiedad industrial pasa a un tercero. Y normalmente la estructura de esta cesión es con un solo pago, normalmente. La licencia, en cambio, es más asimilable a un alquiler de un piso. Es decir, tú lo que haces es le das un derecho de uso o de explotación a un tercero y normalmente aquí lo que hay es un royalty, lo que llamamos una regalía, un royalty, y puede ir aparejado con pagos, otros pagos, por ejemplo, un upfront payment, que es un pago inicial que puede ser para cubrir los gastos en los que has incurrido hasta el momento para la generación de la patente, o milestones, es decir, pagos por objetivos conseguidos. Por ejemplo, si se trata de un medicamento, si pasa a fase 2, el contrato de licencia podría decir, si llega a fase 3, se paga X. Si llega a mercado, se paga X. Y aparte, un royalty o una regalía. Es decir, lo que quiero decir es que esto lo que os hablo es de estructuras típicas, pero al final vosotros podéis acordar con la otra parte lo que queráis. Sois dos partes, os sentáis, habláis y acordáis de los pagos que queráis. Entonces, normalmente en la negociación, recomendaciones, firmar siempre antes de empezar a negociar un acuerdo de confidencialidad. Siempre, porque vais a transferir información que, aunque esté protegida, muchas veces también transferís know-how, transferís conocimiento y lo más importante es que haya un acuerdo de confidencialidad de manera que todo lo que les deis, todo lo que deis en la negociación se considere confidencial y no se puede usar. Y después, evidentemente, cuando se está en una negociación
derechos de IP, pues normalmente se hace una due diligence de este derecho, es decir, se verifica la titularidad, se analiza la validez, se evalúan riesgos asociados al uso, por ejemplo, FTOs, se valora este derecho de IP de cara a fijar un precio y se pueden revisar otros requerimientos legales a la hora de establecer la licencia, dependiendo de las instituciones y todo esto. Entonces, a la hora de hacer una cesión, el típico contrato de cesión, evidentemente, igual que la licencia, se tiene que formalizar por escrito. Normalmente en la cesión lo que hay es un pago único, aunque también, como he dicho, el pago único es la tónica general. Si vosotros queréis acordar otra cosa con la otra parte, lo que acuerden las partes. Evidentemente, en este contrato de cesión, igual que os pongo el símil siempre del mercado inmobiliario, porque seguramente es donde todos nos hemos visto abocados alguna vez, hay que identificar claramente qué derecho se está cediendo. Es decir, como cuando tú compras un piso, identificar qué piso estás comprando, no estás comprando cualquiera, pues aquí lo mismo. En el caso de patentes, normalmente se incluyen cláusulas en las cuales tú garantizas que tú tienes la propiedad de ese derecho y que no te consta que la explotación de este derecho implica a otros. También tienes que especificar la ley a las cuales se someten las partes. Nosotros, evidentemente, siempre intentamos traerlo a España y a los tribunales de Barcelona, pero esto ya depende de las partes. Y, evidentemente, el resultado de la cesión se debería inscribir en los registros. Es decir, el cambio de titularidad debería ir a cada una de las oficinas de patentes o de marcas o de diseños e inscribirlo. En cuanto a las licencias, normalmente, normalmente si tú no dices nada, la licencia, por así decirlo, es una figura muy, muy flexible. Es decir, acuerdo entre las partes en cuanto a toda la forma de la licencia, como quieres que sea la licencia. Si tú no dices nada, en principio es para todos los actos cubiertos por la patente, para todos los territorios, para toda la duración de la patente y no exclusiva. A partir de aquí, como he dicho, es a lo que acuerden las partes. Si las partes acuerdan una licencia en exclusiva, solo para España, solo para... es posible todo. Entonces, ¿qué tenemos que incluir en un acuerdo de licencia? Pues evidentemente indicar las partes, como en el de cesión. Muchas veces, como en el de cesión, hay una parte expositiva donde se dice pues, los motivos del acuerdo y todo esto, definiciones, pero lo más importante es definir muy bien el alcance de la licencia. Es decir, tú estás dando una licencia de tu patente. Tú puedes, a la hora de vender de la cesión, tú vendes la patente y ya está. No puedes hacer vamos a decir, tanta cirugía como en la licencia. En la licencia tú puedes hacer mucha más cirugía. Tú puedes decir, vale, yo te doy una licencia, por ejemplo, para el ámbito cosmético y solo para el territorio español. Y a otro al lado le dices, a ti te doy una licencia para el ámbito farmacéutico y para Francia. Es decir, puedes limitar mucho según quieras, ámbito territorial, derecho dado, ámbito de aplicación, los derechos que estás dando, porque pueden ser para fabricar, para distribuir, para vender, tú puedes recortarlo tanto como quieras según acuerdes con la parte. Tipos de licencia, que son los que veréis, las exclusivas y las no exclusivas. También tenéis que dejar muy claro en los acuerdos de licencia si estáis dando algún derecho para sublicenciar o no. Es decir, si queréis que la persona a la que le estáis dando la licencia pueda dar sublicencias o no. Ámbito territorial, lo que he dicho, podéis recortar todo lo que queráis. Evidentemente siempre estaréis dando licencias en países en los que tengáis protección. Donde no tengáis protección no tiene mucho sentido dar licencia. Y la compensación, que es el royalty. Entonces también es muy importante que en los acuerdos de licencia tengáis en cuenta pues, cómo se regularán las mejoras. Es decir, si hay desarrollos conjuntos o desarrollos de las partes, quién será el titular. Cómo colaborarán las partes en caso de que alguien infrinja el derecho que estáis licenciando. La duración de la licencia, que normalmente es por toda la duración de la patente, y evidentemente definir la ley bajo la que queda el acuerdo. Ventajas y desventajas. La licencia normalmente pues, te da una participación económica directa en el éxito comercial del producto, porque estás ligado, normalmente funciona por regalías, por royalties, con lo que en función de las ventas pues, tienes más dinero y por tanto tienes más posibilidad de obtener beneficio. Y la otra es que sigues en cierta manera ligado al comprador y por tanto sigues teniendo cierta relación y esto te puede ayudar a lanzar proyectos en el futuro. Desventajas, pues que puede haber problemas a la hora de determinar realmente pues, cuáles son las ventas netas, sobre qué valor se aplican los royalties, necesidades de auditorías de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso. Y la otra desventaja, si lo quieres ver como una desventaja, es que tú sigues siendo el titular de la patente y por tanto sigues teniendo la obligación de mantener en vigor
este derecho de patente. Aunque este último punto, lo podrías delegar, es decir, en el acuerdo de licencia puede haber una cláusula en la cual tú digas que a partir de ahora el licenciatario es el que se encarga del mantenimiento de la patente. Cesión, ventajas, obtienes una compensación inmediata, no tienes que esperar en el tiempo a obtenerla o a obtener una gran cantidad, y te olvidas, es decir, lo has vendido, te olvidas. El cesionario es el que ya se va a encargar de todo, asume todos los gastos y asume todo. Entonces tú te olvidas, es decir, es una compraventa de toda la vida. Desventajas es que pierdes conexión con el comprador, con lo que de cara a futuros desarrollos pues, ya no estás ligado a él. Y muchas veces las patentes, si se venden en un estadio muy inicial, es muy difícil darles un valor adecuado. Y con esto creo que acabo y casi entiendo, casi. Si hay cualquier pregunta, adelante. Gracias, Damaso. Si hay alguna pregunta que alguien quiera aprovechar estos últimos minutos. Como he dicho, enviaré a Xavier la presentación. Xavier la puedes compartir con todos los asistentes. Tenéis mi email. Entiendo que también tenéis el de Xavier. Entonces, cualquier pregunta que os pueda surgir más adelante, estoy totalmente abierto a contestarosla. Yo solo una duda. En la cesión, normalmente en las licencias también tienes una cláusula de reversión de si tú no comercializas, etcétera, etcétera, pues se anula la licencia y te vuelven. ¿En la cesión esto es posible? ¿Hay espacio para esto? Yo creo que no. O sea, yo no lo he visto nunca. Piensa que es una compraventa. Es decir, en el otro tema es como un alquiler, que es como un alquiler siempre lo puedes revertir. Además, normalmente el tema de la reversión de las licencias tiene un doble sentido. El doble sentido es que las patentes en muchos países tienen una obligación de uso, con lo que si el licenciante no la está usando, te está exponiendo en cierta manera a que te cancelen la patente, a que te la anulen. Y el segundo es que tu beneficio depende de la explotación. Con lo que si no hay una explotación efectiva, tú no estás beneficiándote. Pero la venta de una patente, la compraventa, tú ya tienes el beneficio. Con lo que la reversión no tendría tanto sentido y yo creo que yo no la he visto nunca y no creo que se pueda hacer. Vale. Eso quiere decir que es peligroso hacer una cesión basada en ROI, ¿no? Como hablabas que normalmente la cesión es un pago único. Por eso normalmente es un pago único y ya está. Porque es lo que tiene más sentido. Pero bueno, es lo que quería transmitiros es que al final estáis haciendo un acuerdo entre las partes. ¿Qué quiero decir? Que puede ser lo que vosotros queráis. Podrías decir una cesión, montarla, por ejemplo, con un pago inicial y después pagos por hitos. Es decir, si el producto al que se refiere la patente, lo que os decía, llega a fase 2, a fase 3, a mercado, pues pagos, en lugar de royalties, pues pagos conjuntos, es decir, un pago cerrado. Podría ser. Pero lo normal es una compraventa normal, es decir, como en el caso de un piso, pues un valor que tú le des y ya está. Perfecto, pues si nadie más tiene una pregunta, cerraremos aquí. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Damaso, por la sesión de hoy. A toda la gente, solo comentaros que pronto os anunciaremos la cápsula del siguiente mes, así que os informaremos a través de las redes, newsletter o mailing, así que estad atentos, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y seguimos en contacto.